en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Así es, Señor. Este es nuestro deseo, nuestro anhelo, lo profundo de nuestro corazón, estar cada día en el santo lugar, en tu misma presencia, Señor, donde somos transformados de gloria en gloria. Gracias, Papá Dios del cielo, por la vida de cada uno de tus hijos, por la vida de Manuel y Marta, por la vida de Irene, de Jesús, por la vida de María de la Paz, de Campo Elías, por la vida de Vanesita Jarrín, Señor Dios del cielo, Roberto José, por la vida, Señor Dios del cielo, de todos los que están conectados, Señor, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de oración, de intercesión, de alabanza, Señor, en este día miércoles. Hemos dispuesto, Señor, para entrar a tu presencia, para estar más cerca de ti, más cerca de tu corazón. Gracias, Papá Dios del cielo, por este día. Oramos en esta hora, Señor, por cada necesidad, de cada familia. Oramos por las personas allí en Texas, Señor, Dios del cielo, donde están atravesando esta emergencia climática, Señor, Dios del cielo. La falta de fluido eléctrico, Señor, que ha empeorado la situación por bajas temperaturas. Señor, te pedimos que seas tú teniendo misericordia, Señor, de este pueblo, Señor.
oriente, Señor, sus vidas y les protejas, bendito Dios del cielo, de las bajas temperaturas, de la hipotermia. Especialmente oramos por los enfermos, oramos por los niños, por los ancianos, papá Dios del cielo. Te pedimos que tu misericordia, Señor, se extienda una vez más, bendito Señor, sobre tu pueblo, Señor. Seguimos orando por todos nuestros hermanos consiervos que se encuentran, Señor, atravesando situación crítica en su salud. Oramos por la vida, Señor, de Flavia, de Micheli, por Dios del cielo, por la vida de Patricia Larusso, por la vida de Margarita Quiroz, por la vida de Alba Yepes, por la vida de Cintia Yepes, por la vida de Celeste Mesa, allá en Brasil, Señor, Dios del cielo, por la vida de Sara Díaz, por la vida de Gabriela González. Señor, son siervas, todas ellas, bendito Señor, que están atravesando dificultad en su salud. Señor, te pedimos que seas tú el que les levante, que seas tú el que les fortalezca, bendito Dios del cielo, en todo momento. Oramos también por la vida de Carlos Andrés Arango, Señor, este caballero que hemos tenido en oración durante tanto tiempo. Señor, hoy le hacen una cirugía en su estómago, Señor Dios del cielo. Otra cirugía de las tantas que ya le han realizado, Señor. Te pedimos que tú, Señor, obres el milagro, Señor, sanándole, liberándole, restaurándole definitivamente, Señor, de ese yugo, de ese azote, Señor, su parte digestiva, Señor Dios del cielo. Muchas gracias, Dios del cielo. Queremos colocar en tu altar cada necesidad financiera, cada necesidad material, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, cada necesidad económica, Señor, en el nombre de Jesús. Colocamos en tu altar, Señor Dios del cielo, la paz en los hogares, la armonía, Señor, en los hogares, las relaciones interpersonales, papá Dios del cielo, que tú derribes todo espíritu de contienda, de pleito, de disensión, Señor Dios del cielo, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, se derrame, oh Dios del cielo, sobre cada vida, Señor Dios del cielo. Oramos también, Señor, por nuestra gente acá en Puerto Rico, Señor, en Maryland, en Virginia, en Colombia, Señor. Oramos por la vida, Señor, de doña Hortensia, de Dios del cielo, la madre de María de la Paz, de Irene, Señor, que está atravesando situaciones de salud. Bendito Dios del cielo, te pedimos que seas tú su médico, que seas tú su sanador, que seas tú el que ponga su mano de poder sobre su vida, Señor, sanándole y liberándole, Señor, de toda enfermedad. Aquí en Puerto Rico seguimos orando por la vida de la señora Luz Aiteca Muñiz, Señor, para que tú continúes tu obra, Señor, restauradora en todo su cuerpo, Señor, oh Dios del cielo. Que traigas paz a su corazón, Señor, oh Dios del cielo. Que tú, Señor, oh Dios del cielo, le des fuerzas para continuar, bendito Dios de la gloria. Oramos por su familia, por la paz también, Señor, dentro de su familia, para que, oh Dios del cielo, en medio del ambiente de paz, de armonía, de unidad, se derrame el Santo Espíritu de Dios para operar milagros, señales y prodigios y maravillas. Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Pedimos que en esta hora, Señor, nos hables por medio de tu bendita palabra, Señor, oh Dios del cielo, y nos permitas cada día, Señor, honrarte de todo corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el día de ayuno, semanalmente los miércoles. Recuerden que hemos apartado el día miércoles para buscar al Señor en ayuno y en oración. Y hoy vamos a meditar en una porción de la Biblia que está en el libro de Primera de Corintios capítulo 3. Esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, la iglesia de Corinto, que es una iglesia grande, una iglesia con muchas personas, pero también con muchas dificultades, con muchos problemas. Y él les escribe en esta carta a los Corintios, Primera de Corintios 3.
Dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales y andáis, no sois carnales, perdón, dice, pues diciendo el otro, yo soy de Pablo, no soy carnales, pues ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Bueno, aquí vemos un reflejo, una radiografía de una realidad que estaba viviendo esta iglesia, importante iglesia de Corinto, ¿sí? Y la pregunta que cabe en estos momentos, porque cuando estas cosas se escriben en la Biblia, se escriben en la palabra de Dios, es para nuestra enseñanza, es para la enseñanza de las siguientes generaciones. Y por eso la Biblia se escribió para eso. Las cosas que están ahí consignadas son para nuestra enseñanza, para que aprendamos de los errores que se cometieron en el pasado por parte de la iglesia. Y entonces aquí surge una pregunta que habla de la madurez espiritual, ¿cierto? Lo contrario a la madurez espiritual es la niñez, ¿cierto? Un niño en Cristo es una persona inmadura, ¿sí? Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros crezcamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Como dice primera Filipenses 1:6, que el Señor quiere que nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, que debemos estar persuadidos que Él comenzó en nosotros una buena obra, que le irá perfeccionando hasta que lleguemos a esa estatura. Entonces la pregunta que cabe en este momento es, ¿eres bebé o niño espiritual? Es la pregunta que está latente. Es Pablo, escribe a los Corintios como a niños en Cristo, lo describe de esa manera. Ustedes son niños en Cristo. Y les da unas razones, les da el por qué los califica como niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. ¿Capaces de qué? Capaces de soportar muchas cosas que debe soportar un hijo de Dios. ¿Capaces de qué? No son capaces todavía de hacer, de obedecer a Dios, de seguir sus instrucciones. No son capaces todavía de abstenerse de hablar a la ligera. Y muchas evidencias había que mostraban realmente la inmadurez que había en esta iglesia. Entonces Pablo no podía hablarles a los de Corintios como espirituales porque eran todavía bebés espirituales. Y recuerde que cuando se habla de bebés espirituales se está refiriendo no a la persona que recién nació en el Evangelio. Es cierto que una persona recién convertida es un bebé espiritual, pero resulta de que hay bebés espirituales que llevan muchos años en la vida cristiana, que llevan muchos años, pero no han crecido, no han madurado, siguen siendo bebés, siguen siendo niños. Y él da allí unas evidencias claras acerca de por qué él les llamaba bebés en Cristo, bebés espirituales. En el libro de Hebreos encontramos el autor de Hebreos en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Porque es niño.
Entonces, aquí vemos que el autor de Hebreos nos dice que un poco más sobre este aspecto que estamos hablando de Corintios, la iglesia de Corinto. Entonces, habla acerca de los niños espirituales en Cristo. Luego es normal que cuando un cristiano que acaba de conocer a Cristo aprende lo básico, lo elemental, los primeros rudimentos de la ley, de la palabra del Señor, y a ellos se les da la leche espiritual no adulterada. Por eso es muy recomendable que una persona cuando recién comienza este camino con el Señor, el alimento fundamental tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Pero hoy que vemos una persona recién convertida al Señor, recién nacida de nuevo, recurre a muchas fuentes, a muchos recursos, busca muchos recursos para alimentar su fe, y entonces comienza a leer cuánto libro le cae en sus manos, a ver cuánta predicación tiene acceso a ella, y entonces resulta de que todavía esa persona no tiene sus sentidos ejercitados, no tiene discernimiento todavía, y entonces de todo lo que escucha, de todo lo que oye, de todo lo que ve, puede haber alimentos que todavía no están en la capacidad de digerir, y entonces por eso muchas personas entran en confusión, entran en esa esquizofrenia espiritual, ¿cierto? Porque son ávidos por aquí y por allá, quieren escuchar cuánto ruido escuchan y oyen, entonces por eso se hacen tardos para su crecimiento, ¿sí? Y de esa manera se confunden. Y por eso es normal que un niño recién nacido pues no se le da sino leche, la leche materna, que es el alimento básico, el alimento fundamental para él. Porque a los niños médicamente pues hay una explicación que a los niños no se les da, no los afecta el coronavirus, porque ellos tienen un sistema de defensas bien fortalecido. ¿Por qué? Porque la leche materna le transmite, ¿cierto?, todos esos nutrientes, todas esas fortalezas, todo ese poder para él poder defenderse de cualquier virus. Entonces, si un niño espiritual es adiestrado en la palabra del Señor, en el oír, en el leer, en el estudiar, en memorizar y en meditar la palabra del Señor, entonces difícilmente esta personita se va a enfermar espiritualmente cuando escuche por ahí cosas, herejías, falsas enseñanzas, falsos maestros. ¿Por qué? Porque está adquiriendo un buen sistema de defensas, fruto de ¿qué? De frecuentar la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada a la cual se refiere el apóstol Pedro. Pero a medida que va pasando el tiempo, tiene que crecer espiritualmente y va dejando lo básico, ¿sí?, del evangelio, y va profundizando en la vida cristiana. Ese es un proceso. La vida cristiana es comparada con la vida física, con la vida natural que nosotros tenemos. Un bebé se le da leche hasta cierto tiempo, los médicos recomiendan 1 año, ¿cierto? Hay otros que son más demoraditos y tienen 5 años y todavía quieren leche, ¿sí? Pero lo normal es 1 año, ¿sí? 1 año. Ya después de ese tiempo ya se le va a dar otro tipo de alimento, ¿sí? Se le va dando otro tipo de alimento. Igual pasa en la vida cristiana. Entonces, entender que cuando se va dejando lo básico del evangelio y se va profundizando en la vida cristiana, y entonces comienza a ser evidente su madurez, la madurez de esta persona, ¿cierto? Cuando no crece espiritualmente, es evidente también de que hay una necesidad, de que hay un faltante. Cuando el niño llevaba control, al pediatra lo pesan, lo miden, ¿cierto? El pediatra lo observa y de acuerdo a unas tablas, a unos parámetros, se puede dar cuenta si el niño está bien desarrollándose o si está retrasado, ¿cierto? Si está falto de peso, si está desnutrido. Todos esos elementos se pueden evaluar allí. Entonces,
¿Por qué no crecían los creyentes, los corintios? ¿Por qué no estaban creciendo? No era porque eran nuevos en la fe, no era porque no fueran, eran recién nacidos, recién convertidos, sino porque eran perezosos espiritualmente hablando. ¿Sí? El versículo 11 de primera de Corintios 3 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Entonces, eso habla de la tardanza, de la pereza espiritual. ¿Para qué? Para escudriñar, para estudiar la palabra del Señor. Entonces, la persona tarda, es decir, está retrasado, está retardado en su desarrollo, en su crecimiento. Entonces, comienzan a hacerle ajustes en su alimentación y comienzan a cambiarle la leche, por ejemplo, la fórmula, los alimentos, a darle más nutrientes, más proteínas, ¿cierto? Comienzan a buscarle la solución para que él alcance el crecimiento. Entonces la persona tarda es la que por pereza espiritual no hace mucho en su vida espiritual. Entonces, no hay oración, no hay lectura en la palabra del Señor, no medita en la palabra del Señor. Entonces es como si tuviera de pronto sus oídos con mucha cera dentro de ellos que le impide escuchar. Os habéis hecho tardos para oír. Entonces le domina su pereza, la apatía espiritual, y entonces el crecimiento espiritual requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de dedicación, requiere de esfuerzo. ¿Sí? Los adiestramientos de la Escuela de Formación Bíblica, vemos que eso acontece. Muchas veces cuando se da inicio a un adiestramiento se inscribe mucha gente. Pasa como cuando ocurre el comienzo del año en los gimnasios. ¿Sí? Los gimnasios al comienzo de año, las inscripciones se incrementan y mucha gente se inscribe, y al comienzo del año los gimnasios están a reventar. Pero va pasando el tiempo, va pasando el primer mes, el segundo mes, y ya comienza a decrecer, comienza a menguar la asistencia. ¿Por qué? Porque la gente no es constante, porque la gente no es perseverante, porque la gente le da pereza. Entonces, eso acontece, ¿sí? Es cuando nos volvemos perezosos, el letargo espiritual toma control de nuestras vidas. Entonces ya no hay la expectativa de levantarse temprano a buscar al Señor. Ya no hay la expectativa de levantarse temprano a hacer el devocional, sino que yo lo hago más tarde, lo hago por allá a las 10 que estoy desocupado. ¿Sí? Es decir, allí estamos mal, porque al Señor hay que darle las primicias, lo mejor. Recordemos que tenemos ejemplo en la palabra del Señor, y el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesucristo, que dice en Marcos 1:35, describe cómo el Señor era su rutina, cómo era su disciplina. Dice que levantándose muy temprano se iba a un lugar muy apartado y allí oraba. Ese era su ejercicio diario, su devocional diario con el Padre. Entonces encontramos en Jesús ese ejemplo por excelencia. En segundo lugar, otra evidencia de que ellos no habían crecido, ¿cierto? Era que no habían crecido espiritualmente debido a su desobediencia o autosuficiencia. Bueno, entonces ellos no habían crecido. ¿Por qué? Porque eran desobedientes o eran autosuficientes. Entonces dice en el versículo 12, dice el versículo 12, perdón, buscamos aquí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos solo. Ahí está, otra característica, ¿sí? Espiritualmente eran ¿qué? Lentos, desobedientes o autosuficientes.
Y entonces dice allí, debiendo ser ya maestros, porque es tiempo. El tiempo que ustedes llevan era que ustedes ya estuvieran de maestros, enseñándole a otros, invitando a otros, compartiéndole de Cristo a otros, discipulando a otros, pero todavía necesitan que leche espiritual. Dice, necesitan que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABCD de la vida cristiana. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es la razón de los corintios, la iglesia de los corintios era porque se creían espirituales. Ellos se creían muy espirituales. ¿Por qué? Por los años que llevaban. Hay gente así. Yo tengo tantos años en el ministerio, tantos años de la vida cristiana, y he estado en tal parte, y mis líderes fueron fulano y fulano y fulano. Pero simplemente son que experiencias repetidas. Es decir, se ha repetido años. Puede llevar 5, 10, 15 años, pero ha estado repitiendo el año constantemente. Entonces, era eso, se jactaban de qué, de la sabiduría del mundo, más bien. Eran autosuficientes, porque la iglesia de Corinto era una iglesia acomodada, una iglesia que tiene muchos recursos, gente muy adinerada, de buena posición social, y eso los hacía muchas veces autosuficientes. Y en vez de crecer en el evangelio, estaban aferrados a los valores del mundo, una iglesia muy llena de materialismo y de humanismo, como la vemos en el día de hoy, una iglesia plagada de estas tendencias, ¿cierto? El evangelio de la prosperidad que le ha hecho tanto daño a la iglesia y a los creyentes en cierta medida. Vivían aferrados a esos valores. Además, la desobediencia a Dios les retrasó el crecimiento espiritual. Entonces, no hay nada, no hay mayor freno en el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana que la desobediencia. Porque la desobediencia no es del agrado de Dios, porque la mayor demanda que Dios nos hace en su palabra es la obediencia. Entonces, cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, pues no vamos a crecer, no vamos a avanzar al siguiente nivel, nos vamos a quedar repitiendo años, ¿sí? Vamos a quedar repitiendo años. Entonces, igual sucede hoy con nosotros, ¿sí? En este tiempo, en este siglo. Creer que podemos vivir la vida a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Sí, no necesitamos de Dios. Entonces, esa réplica de la iglesia de Corinto todavía se sigue dando en la iglesia moderna. Miremos algo bien particular. Si tenemos 1 o 2 años en Cristo, ya no debe ser bebé espiritual, ya no debería ser bebé espiritual. Mire que el Señor necesitó 3 años para transformar la vida de hombres completamente mundanos, completamente sumergidos en la tradición, en la ignorancia, para constituir de ellos apóstoles, sus discípulos que fueron después a trastornar el mundo con el evangelio. 3 años. ¿Sí? Y ese era un equipo élite, el equipo que el Señor escogió, iba a ser su equipo élite. ¿Sí? Y sin embargo, mire que ellos el Señor los exhortó, los regañó, ¿cierto? Los confrontó en muchas ocasiones. Aún les dijo, si quieren irse, váyanse. Pero ellos fueron dóciles, estuvieron dispuestos a pagar un precio. Y por eso ellos pudieron superar sus conflictos, superar sus complejos, superar su autosuficiencia, superar su arrogancia, ¿cierto? En el caso de algunos de ellos, y se constituyen más adelante, pues, en ese gran equipo que salió a conquistar el mundo. Entonces, si tenemos 1 o 2 años, ya no debemos ser bebés espirituales. Entonces, las siguientes son
básicas, las siguientes cosas son básicas para que nosotros logremos, ¿sí?, entender que no somos bebés en Cristo. En primer lugar, una persona a los 2 años de vida cristiana, 1 o 2 años de vida cristiana, ya tiene que haber realizado ciertas acciones. En primer lugar, hablemos del bautismo. Si no te has bautizado, ¿cierto? Pones excusas, ¿cierto? Eso es desobediencia. ¿Por qué? Porque el primer paso después de creer en Jesucristo, ¿cuál será? Bautizarse. Eso fue lo que hizo, lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, ¿sí? Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el carcelero de Filipos, en esa noche donde Pablo y todos los discípulos, compañeros de Pablo, habían sido encarcelados, pensó el carcelero que ellos se habían fugado, cuando la tierra tembló y las puertas de la cárcel se abrieron. Y él pensó que se habían fugado, y cuando la sorpresa de él es que todos los prisioneros estaban allí. Entonces él inmediatamente se postró ante sus pies y le dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en esa misma hora él recibió al Señor, y él y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Sí. Entonces, el bautismo es una profesión pública, una declaración pública de que yo me he convertido. ¿Sí? Y el bautismo tiene un significado muy grande, muy importante, pero hay gente que lleva muchos años y no se ha bautizado. No se ha bautizado. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso que se debe dar. En Mateo 6, vamos a buscar este pasaje para que nos quede claro. Mateo capítulo 6, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, del versículo 41. Dice aquí la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas en el primer discurso de Pedro, ¿cierto? Después del Pentecostés, el día del Pentecostés, 3,000 personas escucharon la predicación de Pedro, y esos 3,000 personas se bautizaron. ¿Sí? En segundo lugar, no pasa tiempo con el Señor en oración cada día. Son señales de la persona que es todavía bebé espiritual, niño en Cristo. ¿Sí? No le gusta pasar tiempo con el Señor en oración cada día. Es más, no sabe cómo orar. Hay gente que no sabe cómo orar. Usted la pone a orar y no sabe qué decir. Se enreda completamente, no le fluyen las palabras, y llevan años en la vida cristiana. Llevan muchos años y se les dificulta, se les hace un nudo en la garganta, no les fluye. ¿Eso qué habla? De que en su vida no ha habido, ¿cierto?, la disciplina, la oración. ¿Sí? Debía ya ser una persona fluida, que no le dé vergüenza orar, que cuando le diga ore y se quedan callados. ¿Sí? A veces, mire que en este tiempo el Señor está necesitando gente que se levante, que se ponga en la brecha a favor de la tierra, a favor de los pueblos. Hay tantas necesidades, tanto por qué orar en este tiempo, y sobre todo en este tiempo tan difícil de la pandemia. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar. Es decir, si nosotros nos ponemos a buscar todos los motivos para orar, pues pasaríamos todo el tiempo en oración. Pero ¿cuánto nos cuesta a veces? ¿Sí? Para levantar guerreros de oración, para levantar intercesores. Nosotros tenemos este tiempo de intercesión de 1 hora en la tarde, y a veces es complicado como llenarlo, porque son muy pocos las personas que están dispuestas a invertir, no a gastar, a invertir, a
tomar un poco de su tiempo para orar por las necesidades de otros. Y entonces no nos alcanzamos a imaginar la bendición que eso representa cuando nos hacemos intercesores. Eso es del agrado del Papá Dios, porque esa es la orden que Él nos da. Orad unos por otros. ¿Sí? El Señor encarga que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, que oremos por las autoridades, que oremos por los gobiernos, que oremos por todo el mundo. Hay que orar. Entonces, ahí está la cuestión. Mateo 6, 5, 1. Busquemos Mateo 6, del 5. Dice el Señor, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí está, a continuación, la oración modelo que el Señor nos dejó, el Padre nuestro. Otra característica de la persona que no ha crecido, que es niño en Cristo, no se alimenta de la palabra de Dios cada día. No se alimenta de la palabra de Dios. Tampoco sabe mucho de la Biblia. Tampoco sabe mucho acerca de la Biblia. Quién escribió la Biblia, cómo fue escrita la Biblia, quién la inspiró, quién la reveló, quiénes la escribieron. Y muchas veces no salen sino, estas no salen sino de los salmos y de los salmos. ¿Sí? Porque los salmos pues son canciones, son poesías, son poemas y son muy bonitos, y mucha gente no sale del libro de los salmos. ¿Sí? Pero la Biblia dice que toda la Biblia es inspiración de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, es muy importante que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor. Los corintios eran así. No se alimentaban de las escrituras, de la palabra de Dios. Vivían más bien de la tradición. Tampoco saben mucho acerca de la Biblia. Esto envuelve más que leer unos cuantos minutos, hacer una corta lectura bíblica, sino que por mi cuenta yo tengo que tratar de profundizar más, aún desafiarme, como les hemos dicho, en este año leer la Biblia en todo este año. ¿Sí? En cuarto lugar, no se congregan regularmente en grupos grandes y pequeños. ¿Sí? Son muy independientes, prefieren vivir aislados y siempre tienen excusas para no asistir. Siempre habrá una excusa para no asistir. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Hay muchas características más que nos muestran por qué una persona es un niño en Cristo a pesar de sus años, a pesar de su vida cristiana de tantos años, todavía sigue inmerso en esas inmadureces, en su comportamiento, en sus actitudes, en el trato con los semejantes. Se nota eso de una persona así inmadura. En el chisme, en la murmuración, ¿cierto? Una persona inmadura es muy propensa a caer en esos ambientes, en ese tipo de relaciones que no son agradables para nosotros. Así que el Señor quiere que nosotros avancemos, que nosotros no nos quedemos allí todavía con el pañal ni con el biberón, sino que vayamos a buscar el alimento sólido, el alimento espiritual, ¿cierto? De acuerdo a la edad espiritual que tengamos. Y recuerde que la madurez no la dan los años, sino el
ejercicio de los sentidos, ¿sí? Ejercitar los sentidos en el discernimiento entre lo que es lo bueno y lo malo. Y hoy vemos que la gente tiene como los cables trocados, ¿cierto? Porque a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. ¿Eso qué indica? Son personas que realmente están completamente desenfocadas. Y hay muchos cristianos que están cayendo en esa corriente, ¿sí? De aprobar y aplaudir lo que el mundo aprueba, pero ponerle peros y ponerle trabas y ponerle restricciones a lo que Dios dice. Eso que muestra inmadurez. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papá Dios por este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a ser tus hijos, a ser parte de tu iglesia, Señor. Tú quieres que cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a ese varón, oh Dios, que es nuestro molde, modelo y ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque estamos completamente persuadidos, Señor, que tú, Señor, nos escogiste, Señor. En amor nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de tu voluntad, para alabanza y gloria de tu gracia, Señor, con la cual tú nos hiciste aceptos en el amado. Gracias, Papá Dios del cielo, porque debemos estar persuadidos, Señor, en esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Dígale, yo quiero crecer, no me quiero quedar estancado, no me quiero quedar desnutrido, no me quiero quedar repitiendo años, Señor, en mi vida. Quiero avanzar, Señor, a ese conocimiento, quiero avanzar a la madurez, a ejercitar mis sentidos, Señor, en discernir lo bueno y lo malo. Gracias, Papá Dios del cielo. Gracias, Señor. Derriba lo que tengas que derribar en nuestras vidas. Haznos entender, Señor, oh Dios. Abre nuestro entendimiento. Echa colirio en nuestros ojos. Destapa nuestros oídos espirituales, bendito Dios del cielo. Y sobre todo, Señor, oh Dios del cielo, que en nosotros esté querer como el hacer. El obedecer tu palabra, Señor. Porque el que te ama, Señor, es el que guarda tu palabra, Señor. Que guarda tus mandamientos. Ese es el que te ama, Señor. Y nosotros queremos amarte, Señor. Queremos caminar contigo. Muchas gracias, Papá Dios del cielo. Yo te alabo, yo te bendigo y te glorifico y te doy muchas gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que en esta hora, Señor, están conectados, bendito Dios del cielo, en el Espíritu, Señor, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de oración, en este tiempo, Señor, de búsqueda, Señor, donde hemos apartado este tiempo, Señor, el día, para estar más cerca de ti, para meditar en tu bendita palabra, Señor, para darte muchas gracias. Bendice, Señor, la vida de tus hijos. Bendice el resto de este día, Señor, y llévanos, Señor, cada día a experimentar el crecimiento, el avance, Señor, hacia esa madurez en Cristo, Señor. Gracias, Papá Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Familia, les esperamos a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones para todos. Amén, lo mismo para todos.